sesión, confiando que ahí ya estemos grabando sin inconveniente. Ahora tengo que estar al pendiente para no perder la grabación de la sesión, pues ya me pasó una vez y no queremos que vuelva a suceder, pero automáticamente ahí pues ahí nos aparece, ¿verdad? Que se está grabando. Vos debes de verlo también por ahí, Sí, sí, siempre me aparece me que ya está grabando. está grabando, exacto. Y cuando mires que por alguna razón se me perdió ahí, que ya no esté grabando, tal vez me avisas porque así pausamos y volvemos Volvemos a iniciar a la seleccionar la grabación. opción de grabación, exacto. Aquí voy a darte, porque el tema de hoy, que es la unidad, es bastante, digamos, corta porque es la parte del manejo y despacho de mercadería o de mercancía. Voy compartirte, perdón, una presentación de la sesión anterior porque nos quedó pendiente una pequeña práctica que es súper sencilla, pero que considero que es necesario que también tengas presente para efecto de saber de manera muy fácil de cómo se puede calcular los impuestos. Si puedes ver, esta fue la temática que vimos la semana pasada. Sí, Entonces esa aquí fue. ok, entonces ahí te la voy a ampliar. Te la voy a ampliar aquí un poquito. Entonces ahí tenemos. Entonces, más que todo aquí, este es un pequeño resumen para poder entrar a la parte ya del manejo y el despacho de las mercancías. Aquí vamos a ir viendo, bueno, esta parte introductoria ya vimos todo el antecedente que se dio para la evolución y desarrollo de lo que es los procedimientos aduaneros en las diferentes épocas, desde el tiempo de los fenicios, hablamos en Grecia, hablamos en el tiempo también de Venecia, que es donde se da bastante la parte del intercambio comercial. Inclusive hay una película que no sé si vos llevaste mercantil conmigo en determinado momento, pero no te recuerdo en Mercantil uno conmigo, No, no, la llevé con el fíjate. profesor Bernabé. Ah, ok, porque en esa parte siempre, cuando estamos hablando sobre el intercambio comercial y después, como esa parte, las primeras unidades que tiene que ver con el surgimiento del comercio, siempre les muestro la película de los comerciantes de Venecia, y ese pues es una película que es digamos, ¿cómo le llaman a estas películas que son de época? Pero que es lógico, es parte del origen del intercambio, y como ahí sin necesidad de existir, por ejemplo, un contrato como lo tenemos hoy por hoy estructurado en materia de comercio, como la palabra sí tenía un valor de ley, y ese es como que el conocimiento de cómo se lograba también responder ante incumplimientos por compromisos comerciales que se daban. Entonces, y se dio precisamente por la parte de Venecia, Pisa, etcétera, en todas esas regiones en esos tiempos. Entonces es muy importante conocer esa época antigua para poder entender un poco lo que hoy es el comercio. Entonces, esa siempre la comparto, siempre la discutimos, siempre la comparamos en el contexto de esa época con lo que tenemos hoy por hoy, y logramos resaltar cuál ha sido la evolución histórica, jurídicamente hablando, o las regulaciones que hoy por hoy existen, que si es mejor o es peor, a pesar que tenemos grandes regulaciones en materia de comercio, porque tenemos un código de comercio, tenemos el mismo código civil que complementa como fuentes, ¿verdad?, de primaria del derecho mercantil, y tenemos una serie de disposiciones y acuerdos internacionales en materia de comercio que en ese entonces no existía, pero que con la cantidad de demandas por incumplimiento de alguna de las partes, que hoy por hoy lo vemos los juzgados a veces llenos por cuestiones meramente civiles y de comercio, si antes se generaban y se daban a pesar que no teníamos esas regulaciones. Entonces, el ver el antes y el ahora de toda la evolución que ha tenido el derecho comercial, y la forma como resolver controversias, siempre es importante hacer ese análisis. Entonces hablamos como parte del procedimiento mucho de las importaciones y las exportaciones. Al final hicimos un resumen de lo que son las importaciones y son las exportaciones. Aquí igual tienes una pequeña conceptualización de lo que son las exportaciones,
te doy este resumen para que podamos nosotros entender un poco la parte ya del cálculo que vamos a hacer del pago de impuestos que se tiene que hacer en aduana. Entonces, las exportaciones ahí tiene que es el envío de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso, para su consumo en otros países o en el exterior. Esto jurídicamente es la venta que se realiza de productos básicamente de consumo en otros países bajo ciertas políticas o reglamentaciones que se hacen en cada una de las naciones. Hoy por hoy lo que teníamos es que lo teníamos unificado, la parte del código arancelario con su reglamento y por tanto para poder estandarizar los pagos de los impuestos a nivel de Centroamérica. Entonces, estas operaciones efectivamente de exportación son básicamente las salidas de productos o mercancías del territorio aduanero nacional y que traspasa fronteras y tiene otro país de destino. Básicamente es ese, todo ese producto que sale del país. Cuando hablamos de la importación es lo contrario, es la introducción, es la entrada de productos o mercancías de otras naciones a Nicaragua como país de destino. Entonces, esa introducción de mercancía del exterior y que va destinado pues al consumo interno nacional es lo que nosotros conocemos como importación. Igual, trae consigo la obligación de pagar una serie de impuestos que es indispensable y que están tanto para importaciones como para exportaciones, que varían en dependencia del tipo de producto o mercancía que vos estás, digamos, importando, que según pues, el valor, según el CIF, que es de las mercancías, pues te establecen como obligatoriedad a pagar en las diferentes aduanas. Como un concepto de lo que es el comercio exterior, que es un término de referencia y básicamente pues un intercambio comercial entre países en la cual pues existe esa relación, esos convenios de intercambio, se toma como referencia, lógico, Nicaragua, en la cual nosotros somos país firmantes de muchos convenios eh, para poder, ¿qué? Para poder no mermar, pero por lo menos disminuir un poco los pagos de los impuestos y poder proveer a la nación de otros productos variados que quizás en Nicaragua no existe porque no los cosechamos, etcétera, pero sí podamos nosotros hacer uso y de consumir otros productos que son variados, uno para nuestra dieta, porque hay unos que son de consumo, que son básicos, pero otras que no, que simplemente lo que es textil, cosas de electrodomésticos, es simplemente para poder solventar la carencia o la falta de existencia de esos productos en territorio nacional. Eso para pues, hacer la opción más variada, que el que puede, lógico, pagar el producto y el precio del mismo, incluyendo, porque claro que ya en el mercado negro los comerciantes ya están incluyendo dentro del valor que vas a pagar como usuario, como consumidor, pues te incrementan en relación al valor que pagó por la compra del producto de la mercancía, más los impuestos que también tuvo que pagar para poder importar ese producto al país. Tanto para Ah, exportación como para importación se pagan impuestos, ¿verdad? exacto, exacto. En los dos procesos, en los dos procedimientos se tiene que pagar el impuesto. En los dos procesos para poder sacar ustedes, porque tiene un lugar de destino, como a veces ya vienen con ciertos impuestos pagados del lugar de destino y al momento que ingresan tienes que presentar efectivamente los formularios correspondientes. Pero Entonces, tú, ese impuesto, por ejemplo, en el caso de exportación solo se paga aquí en el territorio nacional. Es decir, si yo quiero enviar algo fuera, pago el impuesto correspondiente de acá, pero una vez ingresando al otro país de destino, ahí ya no pago nada. no, ya son otros, es otro, pero que ya son propios de la gestión aduanera que ya están haciendo en el país de destino, pero que que tenés que mostrar que efectivamente vos ya pagaste los impuestos del lugar donde salió pues el producto. Ya, ya. Ya, ahí. Pero si en el caso de que no sea así, vas a tener que pagar ahí, pero normalmente es lógico, no te lo van a dejar salir el producto fuera del país si vos no cumplís con el pago correspondiente de importación.
perdón, de Está exportación, sí, de sí, también exportación. eso está vinculado con lo del despacho igual de la mercancía, porque te piden una factura de donde ya está, donde autoriza Exacto, pues el pago correspondiente. Eso en la exacto. investigación que Y que realicé. exacto, y que la descripción del producto que estás trasladando sea el que está esté relacionado en el formulario, ¿verdad? Porque si Sí, tienes otro producto que es distinto al que te van a dar para el despacho y no coincide, porque al no coincidir, los impuestos que pagaste son diferentes. Puede ser que reportaste algo en los formularios que un producto que ibas a pagar menor valor de impuestos y al momento del despacho de la mercancía, logran verificar que no corresponde. sí, Y porque ahí va sí ya detallado con las características todo, específicas del producto. exacto. Todo el detalle tiene que ir en el formulario. Y ahí Sí, es donde te pueden aplicar sanciones, porque ya sería un ilícito aduanero el que estarías cometiendo de no darle información correcta de lo que estás exportando. Entonces, eso se aplica. Y toda esa gestión se tiene que hacer en las diferentes zonas aduaneras, que ya la habíamos visto, la parte de las zonas primarias, zonas secundarias y la zona franca, que es en la cual hay presencia de las aduanas para poder verificar todo el tráfico que se hace de producto de mercancía para aquellos que están bajo este régimen y son con mayor razón que lo revisan con lupas para poder verificar cuánto es el producto, porque ellos gozan de exoneraciones fiscales pero tienen un límite de bultos para poder exportar o para poder importar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inclusive hasta te controlan las mermas son los desechos. Entonces, cuando vos vas a sacar de las empresas, por ejemplo, si son industriales, textiles, esas mermas, aduana te tiene que hacer el pesaje, porque son un pesaje que ya ellos ya tienen el máximo permitido para poder sacar. El problema que se da es el mismo tráfico de influencias o corrupciones que se dan que los mismos agentes de aduana te permiten extraer más mermas de la permitida y ya sea que porque te paguen o porque te dan un tipo de regalía, te lo digo porque yo trabajé en zona franca y lo hacían. Y lo digo, lo hacíamos porque yo era recursos humanos y yo era la que tenía que dar las notas de autorización de lo que salía, tanto de mercancías como de las mermas. Y llegaba el de aduana directamente a verificar y a pesar cuánto era la tonelada que se iban a sacar. Y qué es lo que se hacía a veces, que no pedía dinero, sino que quería productos, quería, allá se confeccionaban trajes deportivos de la Wilson. Entonces sí. eran de chores, digamos, vestimentas para ejercicio, etcétera, que se producían o se confeccionaban aquí, se llevaban para los estados. En Estados Unidos solo se ponía la etiqueta y volvían a ingresar al país aquí, para los diferentes centros comerciales que ya te lo venden el producto, la mercadería como que tal se confeccionó en los Estados Unidos y no, pues ya es una salida y una entrada del mismo producto que se confecciona, pero que ya va bastante alterado la cantidad de impuestos que ha pagado y demás. Entonces, a veces los mismos pedían camisetas, pedían chores, pedían de todo lo que se confeccionaba y se metía dentro de la misma merma. Ya, porque ellos no podían sacar, ellos no podían salir con los bultos por las cámaras, el chequeo también del parque industrial que tenían que pasar y todo lo demás. Ya por la administración de zona franca, por las corporaciones del parque industrial. Y se hacía de esa manera, penosamente, Beatriz, fíjate. Y gran negocio, por eso es de que esos tipos de fiscales tienen que estar, tienen que estarse cambiando, no pueden quedar en un solo lugar de aduanas ubicados, sino tiene que haber esa rotación de personal para que sea pues un poco más imparcial y que efectivamente ellos cumplen, a pesar de que ellos tienen principios como tal en su ley que deben de cumplir como fiscalizadores, en la práctica o en la realidad sabemos que pues, no siempre sucede eso, penosamente. Ya, y bueno, en cuanto a los impuestos de aduanas, ahí tenemos una conceptualización, porque son todas aquellas tasas o imposiciones establecidas por ley, en las cuales los sujetos obligados, sean estas personas naturales como jurídicas, deben de cumplir siempre y cuando te dedicas al tráfico de mercadería,
o de comercio, sea de importación o de exportación. Aquí no es tanto de que si sos comerciante o no sos comerciante, aquí es irrelevante el término en el sentido de que cualquier persona que va a sacar algún producto, porque puede ser que vos vas a trasladar un producto porque vas a abrir un negocio en otro país y requerir llevar insumos, estás obligado a pagar, pero no precisamente en ese momento sos un comerciante, porque acordate que la terminología de comerciante es aquel que se dedica a realizar una actividad continua o repetitiva en la cual saca un lucro. Y puede ser que las personas no, que llevas regalos o llevas cosas a familiares de otro país o amigos, pero que el trasladar cierta cantidad de mercadería te genera obligaciones de pagar el mismo. Entonces, ahí no precisamente tienes que ser, digamos, comerciante. Por eso es de que solamente te hacen referencia a aquellas personas que ejercen el tráfico de mercadería. No te están diciendo que ejercen el comercio como actividad habitual. Entonces, te aclaro para efectos de no decir de que, o no confundir de que solo los que son comerciantes están obligados a pagar impuestos de aduana. No, es toda persona que realiza algún tipo de actividad que está relacionada al tráfico de mercancías, ya sea de importación o de exportación. Ahí estamos obligados a pagar impuestos. Y aquí, pues, ya los impuestos que nosotros vimos la semana pasada, lo abordamos ampliamente, la parte de los diferentes impuestos en ellos. Yo, pues, no me voy a detener a estar explicando ampliamente sobre los derechos arancelarios a la importación, que es el DAI, que también lo vimos, el impuesto específico de consumo, el impuesto general al valor, que es el IGB, que lo teníamos igual, ya relacionado en la sesión anterior, lo que es el arancel temporal de protección, que es uno también de los impuestos que tenemos establecidos como tal, que igual en su momento, acordate que te expliqué que ese arancel aplica al valor de las mercancías importadas y que se aplica independientemente de su procedencia. O sea que sale o entra fuera de un territorio, siempre tenés que pagar ese valor del SIC por importaciones específicamente. Y establecen un calendario de grabación de las mercancías y que estas pues no están pues afectadas a este tipo de impuestos. Por ejemplo, en casos excepcionales. ¿Qué quiere decir? Que vos no vas a cobrar impuestos cuando se refiere, por ejemplo, a excepciones que ya están establecidas en nuestra constitución política propia del país de donde se está dando, o de donde se está saliendo de donde está, perdón, llegando, se está recibiendo la mercancía, porque acordate que es un impuesto de importación. Por ejemplo, los equipos de computadoras y todos sus equipos de accesorios, lo que es la parte del equipaje o todo lo que son los accesorios adicionales a un bien inmueble, que son las casas, igual no están en estos casos afecta del pago de aranceles temporales de protección. En ellos son casos que ya la ley establece. Y tenemos la parte de los impuestos de timbre fiscales, porque que tenemos una ley de justicia tributaria y comercial, de cual también está la ley de timbre, que es de 1997, que hace referencia a este impuesto como un arancel temporal de protección de la materia aduanera, pero que te establecen sobre el valor de la póliza de importación y te cobran un 5%. Esto ya está detallado en el formulario aduanero. Y los anteriores, porque ya no te lo expliqué, porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque ya Sí. sabes que esto se encuentra pues ya contenido en el sistema arancelario centroamericano, que es el SAC, que son los que se graba el contenido del arancel a nivel de Centroamérica en las mercancías y se graba sobre el valor del CIF, que es el valor de la mercadería. Y el impuesto específico de consumo, que es el que grava la importación o internación de mercancías y la enajenación de mercancías de producción nacional cuando se paga o se abona el precio de las mercancías. ¿Qué quiere decir? Que esta incida solo si aquellas enajenaciones son objetos de mercadería grabada, o sea, las que ya efectivamente están establecidas como tal. ¿Por qué? Porque en la importación o internación de mercancías el pago de impuestos específicos del consumo
se efectúa previamente a su retiro del recinto aduanero fiscal. Entonces, ya una vez que se hace el levantamiento o el despacho de la mercancía, se tiene que hacer un pago de este impuesto. Entonces, debe de liquidarse en ese mismo momento y debe de hacerse antes del retiro de la mercancía. Tienen 15 días, que es el periodo que se establece para que puedan proceder a pagar este impuesto. Es un periodo grabado en plazos ya especiales y ya está determinado administrativamente por la Dirección General de Aduanas. Ahí pues lo tenemos, los impuestos. Entonces, ¿con qué intención hacemos este resumen? Para que puedas ver cómo es el ejercicio práctico que tenemos aquí. Porque a veces uno dice, ok, este es el porcentaje. Entonces, o sea, aquí tiene un ejemplo sencillito. Y aquí hipotéticamente te estoy poniendo el valor de una mercancía con un valor de 2.500 córdobas. Puede ser pues que no lo quieres para comercializar, puede ser de que usted requiere eso para uso propio o para un regalo, no sé. Y el valor de esa mercancía está grabado según el CIF, ¿verdad? Porque tienes que manejar los valores de la mercancía que están ya detalladas en el código de MAN y documentos anexos, el valor de esa mercancía de 2.500. Como el DAI, que ya lo especificamos, dice cómo se saca el DAI. Uno, en primer lugar, vos vas a sacar del valor de la mercancía y yo te insto para que lo saquemos juntas para que verifiquemos que los valores estén bien calculados y si no, pues nosotros podemos corregir cualquier error matemático que tengamos ahí. Entonces, para que tengas ahí, a ver, si tienes tu celular a mano, puedes sacar, Sí, sí, lo poner tengo a mano. ok. Entonces, si estamos diciendo que es el 20%, vas a sacar el 20% del valor del SIP, ¿qué quiere decir el valor de la mercadería? Que es de 2.500. Entonces, los 2.500 por 20%, ahí te va a dar el valor de 500 córdobas. Yo te lo estoy 500 poniendo todo córdobas, a nuestra sí. moneda. Ahí tenemos los 500 córdobas. Ese es el Ok. valor del DAI que vos vas a pagar por una mercadería de 2.500, por ese valor. Y eso va a ir variando porque si tenés una mercadería de 80.000 córdobas, vos le vas a sacar el 20% del valor de la mercadería, vos sacas el DICE y le vas a sacar ese porcentaje. El porcentaje, ojo, sí. El porcentaje yo te lo doy así como ejemplo para que me lo entiendas. El porcentaje vas a ver en los formatos de según la ubicación del valor de la mercancía o de la mercadería, ese va a ir variando. Ese va a ir variando por el tipo de mercancía que es, va a ir variando el valor C. Entonces, depende de lo que te saque, el valor C, que es el que le vas a ir poniendo ahí vos, ya sacas un porcentaje. ¿Cómo se saca el? Ese porcentaje varía conforme la mercadería. Exacto. Entonces, Oh, todo eso lo tenés que ir revisando con los formatos. sí, sí. En este caso, para este valor X, yo te le puse el 20%, ¿verdad? Sí, Sobre ese valor de 2.500. Entonces, nos da ese valor. Tomando siempre con el mismo valor, todo el ejercicio lo vamos a hacer que el valor de la mercadería es de 2.500, ¿verdad? Que es un valor sí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular sobre esa mercadería el impuesto que vas a pagar del ISC? Entonces, aquí te dice el valor de la mercancía más el DAI. ¿Cuál es el valor de la mercancía? Ahí calculamos 2.500. Entonces, 2.500 más el DAI. DAI nos dio un total de 500. Entonces, ahí ¿cuánto nos dan? 3.000, ¿verdad? La sumatoria. sí, 3.000. 3.000. Ahora a esos 3.000 vas a sacar el 15%, que es el valor para ese tipo de mercancía. Según la tabla, el ISC corresponde al 15%. Sacas el 15% de 3.000, Los 450. solo para que me confirmes si te dan los 450. Sí, los 450. Ok, perfecto. Entonces, ese ya es el valor yo aquí lo que te le puse fue aquí, porque yo solo te le había puesto acá, entonces dije, no, le voy a agregar aquí para que mire llenando los datos. El Sí. ISC, entonces ya el CIF, ya le puse los 2.500, 500, que es el valor del DAI, que ya habíamos calculado por el 15% que corresponde al porcentaje del ISC para este tipo de mercancía y da un total de 450. El subtotal que vas a hacer es la sumatoria de los tres impuestos, ¿verdad? O sea, los 500 del DAI, los 450 del ISC Y y el te da valor de la mercadería. esa, más el valor de la mercadería. Te da el total de
3.450. Usted me dice porque si no, Sí, allí corregimos, ¿ok? correcto. Entonces, una vez que ya tiene ese subtotal, vas a calcular el IVA. Entonces, aquí tenemos el IVA. ¿El IVA cómo lo vas a sacar? Tomas el valor de la mercancía, que es de 2.500 Córdoba, sumas el DAI, que son 500, más el ISC, que son 450. Haz la sumatoria ahí de los tres valores. Son los 3.450. Ahora sacas el 15% porque sabes que el IVA ahí no varía. Ahí tenemos que es el Sí, 15%. Me salí de la presentación, ¿verdad? sí, sí, se salió. Ok, si es que le di, ok, ahí está. Entonces, una vez que te da ese total, sacas el 15%, a mí me da 517,50. Sí, eso es 517,50. Ok, entonces ya una vez que tiene eso, ¿qué vamos a hacer? Ok, aquí el valor de las mercancías, que es de 2.500 más los impuestos, vas a sumar todos los impuestos que calculamos. Vas a sumar el DAI, vas a sumar el ISC y vas a sumar el IVA. Y ese es el total que vas a pagar, ese es el total que se va a pagar de impuestos por esa mercancía. O sea, como pueden ver, muchos, por eso es que dejan en abandono las mercancías. Sí, Ahora, este valor, acordate, ojo, este valor es el valor de la mercancía según el formulario, no es el valor en sí que vos compraste, digamos, el producto, ¿ok? Es el valor de sí porque depende del tipo de mercadería, entonces ahí según el formato, ese es el valor que le tenés que dar según el sistema arancelario. Por eso es que se suma, no es que eso en sí, pues ese es el valor. Entonces, el total que vos sumás del CIF, que es el valor, más todos los impuestos, este es el impuesto aduanero en general que vos vas a pagar. Ese es el total. Entonces, ¿qué sucede? A veces, si te ubican mal el CIF de esa mercadería y terminas pagando más impuestos que lo que en sí tiene el valor, a veces es cuando te lo dejan en abandono, porque si voy a pagar más en impuestos que lo que sí pagué por comprarlo. Entonces ahí te lo van dejando, pero no porque siempre sucede así. casi ¿Ah? 1.500, son casi 1.500 córdobas más. Exacto, entonces, Imagínate, por cada exacto, producto, pero por eso es que lo dejan así. lo dejan así, por eso cantidad de productos Sí, bonitos que vos ves y todo dicen, mira, y están vendiéndolo en el oriental, decimos nosotros, porque siempre la referencia es el oriental, porque los sí, demás mercados se apropian de productos que van directamente al por mayor a comprarlos al oriental. Entonces, ahí a veces los dejan por eso. Se da más en productos pequeños como confites, chocolate, cosas así. Entonces los terminan dejando en abandono y peor cuando están a punto de caducar el producto y el tiempo que te vas a llevar por pagar el impuesto, prácticamente después no te dejan sacar esa mercadería si está a punto de expirar, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dicen? No podemos, eso tenemos que destruir esa mercadería porque no podemos permitir que ingrese al mercado negro porque esto puede provocar cualquier tipo de enfermedad a la población y se nos puede dar pues una situación muy delicada. Entonces, cuando miran que el producto ya está vencido, no dejan entonces que lo saquen y proceden según ellos a destruirlo. Pero sabes que ese montón de vendedores que andan hasta en las paradas de buses y te venden los chocolates que vos en una gasolinera te puede costar 80 90 100 y te lo venden por 10 o 20 córdobas. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que revisarle? La fecha de caducidad o de vencimiento de ese producto. Eso es lo primero que hay que revisarse. Porque a veces dicen, pero es que aquí dice que se vence, pero todavía tiene todavía de vigencia un mes, lo puedes consumir o 15 días más o un mes, depende del tipo de producto. Entonces ellos para no perder, pues eso es la forma que hacen comercializar. No sé si ves que es sencilla la forma de calcular. No sé si sí, tienes es alguna duda. sencilla. Es No, no, súper no, estoy clara. todo es manejar el formato del valor de la mercancía que se maneja en términos aduaneros para que vos puedas ubicar correctamente el valor de ese producto, de esa mercancía, que es el valor CIF. Y con ese valor CIF, una vez que vos ya lo ubicaste, o bien que aduana te lo haya dicho, esto está bajo este valor porque son
son valores como que, ay, como te dijera, son como nomenclaturas las que utilizan. Ya, Sí. entonces ellos ahí te lo ubican y te dicen, este es el valor porque su nomenclatura es tal, es una serie tal. Entonces ya te ubican el valor de la mercancía, una vez que te lo ubican, ya y te lo dan, el valor total, según SIF, es cuando vos ya podés proceder de forma directa a hacer tus cálculos de cuántos impuestos es lo que vas a pagar o cuál es el monto por cada impuesto que vos vas a tener que pagar o en total. Y es una forma sencilla. Yo creo que lo importante es esto, que te ubiquen correctamente la mercancía conforme el sistema, ¿ya? ¿Sí? Y con esto ya te vamos a calcular tus propios impuestos, sin ningún problema. Sí, porque prácticamente lo que varía Sí, siempre en base al- no te oigo, Beatriz. Lo que varía, le digo, es el DAI, el porcentaje Exacto, del DAI, sí, en base siempre exacto, a la mercadería. exacto, Sí, exacto. Pero bueno, entonces aquí nada más. Vamos a entrar, déjame mover la barrita para que puedas leer, a ver si la puedo mover y no la subo porque aquí no me... bueno, esta es la parte del abandono que te hablaba. ¿En qué consiste sí, el abandono de la mercancía? Ay, no sé por qué, que parece que le di tiempo a este y se me cruza y no más. Entonces el abandono, pues es básicamente es cuando una mercadería, a ver si no se me cambia ya en cuestión de segundo, ¿ves? ¿Qué te parece? Que le lo puse, debe tener en movimiento, ah, lo debe de tener en movimiento. sí, entonces básicamente para pasarlo rápido, pues el tiempo de permanencia de las mercancías en los depósitos de aduana y ¿y qué pasa? Que cuando ha sido, digamos, sometida a un régimen aduanero en la cual se ha modificado el régimen inicial, que quiere decir la ubicación del tipo de mercadería y demás, entonces se lleva mayor tiempo esa permanencia en aduana. Entonces, y cuando las mercancías permanecen ahí en el arribo, que son las mismas bodegas que tenemos, que son los mismos depósitos, por un término superior de un mes, porque ese es el término máximo que están las mercancías desde el momento de su arribo a las fronteras aduaneras. Estos ya no te permiten porque te dan un límite para que vos puedas estar. Además que económicamente no te conviene tampoco tener mucho tiempo porque son carísimos. Por cada día que va pasando en bodega, sube el valor porque eso lo tiene que pagar también el dueño de la mercadería y ya también a veces logras pagar más tiempo por estar en almacenaje o en bodega que lo que en sí vas a pagar en impuestos y demás. Hay algunos Todo ese tiempo en bodega igual te lo van cobrando, va sumando. lo van cobrando por día, te cuento, por día te calculan ellos. Y a veces es súper exagerado, o sea, se te suma más esto que lo que vas a pagar en 100 impuestos. Pero eso Entonces, como que lo decían, que aduana hace ya vencido, ese término de tiempo que sería de ese mes, lo da por abandonado. ya sí, pero ya es un abandono legal porque, porque ya te están dando a ellos el término de 30 días. El otro es el abandono voluntario, que no es porque vos querés, no es porque la aduana te dice, ya, pues no lo puedes retirar, no, el anterior sí, ya una vez vencido en los 30 días, ya la aduana es la que te la retiene y ya no te la entrega. Ya está establecido como parte de los procedimientos administrativos. En cambio, el abandono voluntario es cuando usted, que es el que tiene derecho de poder importar o exportar esa mercancía, le comunicas a las autoridades administrativas de aduana que deja pues esa mercancía y lo deja a favor de la nación, entre comillas, ¿verdad? Ya sea que el precio total o parcial de ese y la institución pues procede a aceptar el abandono voluntario. Y es cuando te digo eso, que tal vez va a pagar más y te dice, no, mejor voy a hacer el abandono voluntario, mejor que les quede a ustedes, lo voy a entregar porque dice a favor de la nación, así te lo pinta bonito. Porque al final, ese valor de esa mercadería, una vez que se hace la subasta o la venta de ese producto, ese dinero va pues para todo lo que es los gastos de la administración. Y muchos dicen que algunos se desvían para la DGI, o sea, para efecto de qué? De solventar gastos del presupuesto general de la República. Entonces también lo destinan para esa parte. Entonces ya ellos lo imponen como que lo dejan a favor de la nación.
pero a veces pues porque las personas se ven obligadas a hacerlo. En la parte del despacho, que es lo que vamos a ver ya ahorita, que es el tema que nos atañe el día de hoy, el artículo 69 hace referencia a que las mercaderías o las mercancías solicitadas a despachos aduaneros pues están afectadas de los tributos, como ya los hemos visto, más cargos fiscales vigentes según a la fecha de aceptación o según la declaración en el formulario de la mercancía, excepto en los siguientes casos. Uno, la vigencia es la fecha de presentación de las mercaderías o la